Entonces, la infinita sabiduría de Dios se muestra en sacar bien del mal, y belleza de entre las cenizas. Se evidencia en todas las fuerzas del mal, que se lanzan contra sus hijos en bien para ellos. Pero el bien que él ocasiona con frecuencia es diferente al que nosotros prevemos. Santidad en la adversidad. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo frecuentemente citado, sin notar que el siguiente nos ayuda a entender lo que significa bien. El versículo 29 empieza con la palabra porque, indicando que es una continuación y ampliación del pensamiento expresado en el 28. Este dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios obra en nuestras vidas es conforme a la semejanza de su Hijo. No es necesariamente bienestar o felicidad sino conformidad a Cristo en una medida creciente en esta vida, y en su plenitud en la eternidad. Vemos este mismo pensamiento en Hebreos 12:10 y aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Compartir la santidad de Dios es una expresión equivalente a ser conformado a la semejanza de Cristo. Dios sabe exactamente lo que quiere que seamos y qué circunstancias, buenas y malas, son necesarias para producir ese resultado en nuestras vidas. Observe el contraste que hace el autor de Hebreos entre la sabiduría finita y falible de los padres humanos y la sabiduría infinita e infalible de Dios. Dice de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como padre puedo identificarme con la frase como a ellos les parecía. Algunas veces, cuando educamos a nuestros hijos nos preocupamos por ejercer una disciplina adecuada, en calidad y cantidad. Incluso cuando creíamos que sabíamos que era lo mejor, muchas veces nos equivocábamos. Pero, el escritor dice sin reservas que Dios nos disciplina para nuestro bien. No hay preocupación por parte de Dios, ni esperanza de que haya tomado la decisión correcta, ni cuestionamiento de qué es realmente lo mejor para nosotros. Dios no comete errores. Él sabe infaliblemente, con infinita sabiduría, qué combinación de circunstancias buenas y malas nos traerá al compartir su santidad. Él nunca pone demasiada sal de adversidad en la receta de nuestras vidas, pues su mezcla de adversidad y bendición siempre es exacta para nosotros. El autor de Hebreos admite fácilmente que la disciplina es dolorosa, v11, pero también nos asegura que es provechosa, porque produce fruto apacible de justicia. El propósito de la disciplina de Dios no es castigarnos sino transformarnos. Él puso sobre Jesús el castigo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:2.5. Pero debemos ser transformados más y más a semejanza de Cristo. Ese es el propósito de la disciplina. El salmista al hablar del aprendizaje a través de la experiencia dijo, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Sal. 119:2.71. Podemos conocer la voluntad de Dios para nuestro carácter intelectualmente, leyendo y estudiando las Escrituras, y lo deberíamos hacer. Es entonces cuando empieza el cambio, y nuestras mentes son renovadas. Pero el cambio verdadero, en lo profundo de nuestras almas, se produce cuando los principios de la Escritura obran en la vida real, y eso generalmente involucra la adversidad. Podemos admirar e incluso desear la paciencia, pero no la aplicaremos hasta que hayamos sido tratados injustamente y aprendido a través de la experiencia a tolerar el significado de la paciencia, al que nos trata injustamente. Si usted se detiene a pensar en esto, se dará cuenta de que muchas cualidades de un carácter piadoso, solo se pueden desarrollar por medio de la adversidad. La clase de amor que da libremente de sí mismo a un costo alto, solo se puede aprender cuando nos vemos enfrentados a situaciones que requieren un amor sacrificado. La parte del fruto del espíritu llamada gozo, no se puede aprender en medio de las circunstancias que solo producen felicidad natural. Dios en su infinita sabiduría, sabe exactamente qué adversidad necesitamos para crecer más y más en la semejanza de su Hijo. Él no solamente sabe qué necesitamos, sino cuándo y cómo es la mejor forma de que ocurra en nuestras vidas. Él es el perfecto Maestro,
entrenador, y su disciplina siempre se ajusta exactamente a nuestras necesidades. Él nunca nos entrena en exceso permitiendo demasiada adversidad en nuestras vidas. Dios nunca explica con frecuencia. Cuando un maestro nos entrena en una habilidad, como atletismo o música, nos explica el propósito particular del ejercicio que nos pide hacer, y aunque a veces pueden ser tediosos e incluso dolorosos, los podemos resistir porque sabemos su propósito y el resultado que se pretende. Pero Dios nunca nos explica lo que está haciendo o nos dice por qué. No hay ninguna indicación de que alguna vez haya explicado a Job las razones de su terrible sufrimiento. Como lectores, estamos detrás de la escena, y observamos la guerra espiritual entre él y Satanás, pero lo que podemos ver en la escritura, es que Dios nunca le habló a Job acerca del tema. Lo cierto es que Dios en realidad, nunca nos dijo en la escritura, por qué le permitió a Satanás afligir a Job como lo hizo. Basados en la verdad de Romanos 8:28, que fue tan válida para Job como lo es para nosotros, debemos concluir que al permitir los ataques de Satanás contra Job, Dios tenía un propósito mucho mayor que simplemente usarlo como instrumento en una confrontación entre él y Satanás. La parte de en el drama parece olvidarse, pues no se vuelve a mencionar después de sus dos retos a Dios en Job 1:2. El relato no concluye con una conversación entre Dios y Satanás en la que afirme la victoria sobre su adversario. Por el contrario, termina con una conversación entre Dios y Job en la que éste reconoce que por medio de sus tribulaciones ha llegado a una relación nueva y más profunda con él. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:2.5. Podemos concluir que esta relación más profunda, fue uno de los resultados, y no todos, que Dios tenía en mente todo el tiempo. A veces, después que termina la adversidad podemos ver algunos de sus resultados positivos en nuestras vidas, pero rara vez podemos verlos durante el momento de la prueba. José seguramente pudo ver algunos de los resultados de la aflicción que Dios había permitido en su vida después de haberse convertido en primer ministro de Egipto, pero en realidad no pudo notarlos mientras vivía esa situación. Para él, todo el penoso proceso, debe haber parecido desprovisto de cualquier significado y muy contrario a sus expectativas del futuro, como se le reveló a través de sus sueños. Pero ya sea que veamos o no resultados benéficos en esta vida, estamos llamados a confiar en que Dios en su amor quiere lo mejor para nosotros, y en su sabiduría sabe cómo hacer que ocurra. Pienso en una amiga muy querida que durante más de 30 años ha pasado por una tras otra adversidad, enfrentando increíbles problemas físicos en la familia, numerosas dificultades financieras y aflicciones familiares, y hasta donde yo sé ningún bien aparente ha resultado de estas adversidades. No ha habido un final feliz como en el caso de José o Job. Sin embargo, en una carta que recibí de ella mientras escribía este capítulo, decía, yo sé que Dios no comete errores, porque en él, su camino es perfecto. Por lo tanto nunca deberíamos preguntar, ¿por qué? En el sentido de exigir que Dios explique o justifique sus acciones o lo que permite que suceda en nuestras vidas. Margaret Clarkson dijo, no podemos exigir de un creador soberano que dé explicaciones a sus criaturas. Dios tuvo buenas y suficientes razones para sus acciones, debemos confiar en su sabiduría y amor soberanos. Cuando digo nunca deberíamos preguntar, ¿por qué? No estoy hablando del espontáneo grito de angustia cuando nos llega la calamidad, a nosotros o a un ser querido. Más bien me refiero al continuo y persistente, ¿por qué? Que tiene tono acusador hacia Dios. El primero es una reacción humana natural, el otro una reacción humana pecadora. 3 de los salmos empiezan con, ¿por qué? ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Salmos 10. 22, 74. Pero cada uno de ellos finaliza con una nota de confianza en Dios. Los salmistas no permitieron que sus porqués se prolongaran, ni que echaran raíces y crecieran convirtiéndose en acusaciones contra Dios. Sus porqués, eran en realidad, gritos de angustia, una reacción natural ante el dolor. En contraste, según el autor Don Baker, hay 16, ¿por qué? En el libro de Job. Él le preguntó a Dios, ¿por qué? 16 veces, de manera insistente y petulante y, como muchos han observado,
Él nunca le respondió a sus porqués, más bien le contestó quién. El pastor Baker en su libro sobre Job dice, desde entonces dejé de buscar la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? En mi propia vida, Dios no me debe ninguna explicación, Él tiene derecho de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. ¿Por qué? Porque es Dios. Job no necesitaba saber por qué estas cosas sucedieron así, sino quién era el responsable y quién tenía el control. Él solamente necesitaba conocer a Dios. Al usar a Job como ejemplo de preguntar, ¿por qué? En un sentido malo o pecador, no quiero denigrarlo. Yo sé que muchas veces he hecho esa pregunta en circunstancias obviamente mucho menos difíciles que las que le sobrevinieron a él. Dios mismo nos recomendó la rectitud de Job, pero él no solo estaba tratando con Job, sino que registró esos hechos para nuestro beneficio y para que aprendamos de ellos. Parece claro que una de las lecciones que Dios quiere que aprendamos de la experiencia de Job es la que el pastor Baker aprendió, dejar de preguntar, ¿por qué? Así como Dios ha usado durante siglos el Salmo 51, siendo la oración de confesión y arrepentimiento de David por su adulterio, para enseñar a su pueblo, también ha usado las luchas de Job con la duda acerca de la bondad de Dios, para el mismo propósito. Todavía recuerdo mi primera lucha consciente con la bondad de Dios casi 34 años antes de escribir este libro. El pasaje que satisfizo mi necesidad en el momento fue uno del libro de Job, donde Dios lo confronta por su osadía, a través de Eliú. Este hizo que me diera cuenta y me arrepintiera de mis acusaciones contra Dios. Así que no queremos criticar a Job, sino aprender de él acerca de lo pecaminoso de exigir a Dios, ¿por qué? Pero, aunque nunca deberíamos exigir un ¿por qué?, podemos y debemos pedirle a Dios que nos capacite para comprender lo que nos puede estar enseñando por medio de una experiencia particular. Pero inclusive aquí, debemos ser cuidadosos de no estar buscando satisfacer nuestras almas al encontrar algún bien espiritual en la adversidad. Más bien, debemos confiar en que Dios está obrando en esa experiencia para nuestro beneficio, aunque no veamos resultados positivos. Debemos aprender a confiar en Dios cuando no nos dice por qué, o cuando no entendemos lo que está haciendo. Los caminos de Dios son incomprensibles a veces. Llegamos al punto donde no le exigimos a Dios que se explique, pero tratamos de determinar o comprender por nosotros mismos lo que está haciendo. No queremos vivir sin explicaciones racionales para lo que nos está sucediendo a nosotros o a los que amamos. Somos casi insaciables en nuestra búsqueda del porqué de la adversidad que nos ha llegado. Pero esta es una tarea inútil y a la vez no confiable. Los caminos de Dios, siendo los caminos de la infinita sabiduría, simplemente no pueden ser comprendidos por nuestras mentes finitas. Dios dijo por medio de Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55 2.8-9. En su comentario sobre Isaías, Edward J. Young dijo de este pasaje, la implicación es que así como los cielos están tan altos sobre la tierra que los patrones de altura humanos no los pueden medir, los caminos y pensamientos de Dios están tan por encima de los hombres que ellos no pueden comprenderlos en su totalidad. En otras palabras, los caminos y pensamientos de Dios son incomprensibles a los hombres. El apóstol Pablo establece la misma verdad en su doxología al final de Romanos 11 cuando exclama con sorpresa, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. V33. La versión popular del Nuevo Testamento tal vez trata más enérgicamente la profundidad de este pasaje. Dice en los versículos 33 y 34 signo de exclamación abierta que profundas son las riquezas de Dios, y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? La sabiduría de Dios es profunda, sus decisiones inexplorables, sus métodos misteriosos e inescrutables. Si nadie ha comprendido su mente, menos aún,
podría aconsejarle sobre el curso adecuado de una acción. Cuán inútil e incluso arrogante para nosotros es tratar de determinar lo que Dios está haciendo en un evento o circunstancia particular. Simplemente no podemos descubrir las razones que hay detrás de sus decisiones o determinar las maneras que Él usa para que se realicen. Si vamos a experimentar paz en nuestras almas en momentos de adversidad, debemos llegar al punto donde verdaderamente creamos que los caminos de Dios sencillamente están más allá de nosotros, y dejar de preguntarle, ¿por qué?, o aún tratar de descubrirlos por nosotros mismos. Esto puede parecer un escape intelectual, un rechazo a enfrentar los problemas verdaderamente difíciles de la vida, pero de hecho, es exactamente lo opuesto. Es una rendición a la verdad acerca de Dios y nuestras circunstancias como Él nos lo revela en su palabra. Regresando al sermón de C. H. Spurgeon, sobre la divina providencia, dijo: la providencia es maravillosamente compleja. Usted siempre quiere ver a través de la providencia, ¿no es así? Pero le aseguro que nunca lo logrará, pues no tiene ojos suficientemente buenos para ello. Quiere ver qué fue lo bueno de esa aflicción para usted, debe creerlo. Quiere ver cómo tal aflicción le trae bien al alma, puede ser capacitado en poco tiempo, pero no lo puede ver ahora, debe creer que hay bien en ella. Honre a Dios confiando en Él. En la respuesta final de Job a Dios, él humildemente reconoce los caminos insondables de Dios, y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job 42 2.3. Job dijo que los caminos de Dios eran demasiado maravillosos para que él los conociera o comprendiera. Cuando vio a Dios en su gran majestad y soberanía, se arrepintió de su cuestionamiento arrogante en polvo y cenizas. Él dejó de preguntar y sencillamente creyó. David, de una manera similar, se sometió a los propósitos soberanos de Dios y a su infinita sabiduría, y dijo: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Sal. 131 2.1. Las grandes y maravillosas cosas a las que se refiere son los propósitos secretos de Dios y sus infinitos medios para cumplirlos. David no ejercitó su corazón buscando comprenderlas, por el contrario, calló y aquietó su alma en sumisión y confianza en Dios. Si vamos a honrar a Dios confiando en Él y a encontrar paz, debemos llegar al punto donde honestamente podamos decir: Dios, no tengo que entender, tan solo confiaré en ti. No interprete, sino aprenda. Puesto que la sabiduría de Dios es infinita y sus caminos inescrutables para nosotros, deberíamos también ser muy cuidadosos al pretender interpretar sus caminos en su providencia, especialmente en eventos particulares. Además, debemos cuidarnos de aquellos que se ofrecen como intérpretes acerca del porqué y la razón de todo lo que está sucediendo. Sea cauteloso con aquellos que dicen: Dios permite que esto suceda para que usted aprenda esta o aquella lección. El hecho es que no sabemos lo que Dios está haciendo a través de un conjunto particular de circunstancias o eventos. Esto no significa que no deberíamos investigar sobre la providencia de Dios y su voluntad revelada en la Escritura. Todo lo contrario. Como observamos anteriormente, el salmista comprendió los decretos de Dios experimentando la aflicción. Sal. 119 2.71. El pueblo de Israel también aprendió a través de la providencia adversa en sus vidas. Deuteronomio 8 2.3 dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios enseñó a la nación por medio de su divina providencia, poniéndolos en una situación en que no podían simplemente ir a la despensa y sacar el pan diario, sino que dependían completamente de él. Estaba guiándoles a una tierra donde la provisión material sería naturalmente abundante. Deuteronomio 8 2.79. Sabía que serían tentados por el orgullo de sus corazones a decir: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. V 17. Por lo tanto, antes de entrar a la tierra,
les enseñó de la dependencia a través de su divina providencia. Algunos meses antes de escribir este capítulo, me invitaron a hablar en una convención cristiana sobre un tema en particular. Un día, leyendo 2 Timoteo, el Espíritu Santo abrió, de manera muy clara, un pasaje que habló hermosamente del tema de la convención. Desechando lo que ya había preparado, me senté y rápidamente preparé 3 mensajes, por lo que estaba muy emocionado. Pero luego, sutilmente me enorgullecí mucho de ellos. Empecé a contemplar pensamientos pecadores y arrogantes de lo buen orador que me considerarían por estos 3 emocionantes mensajes. Traté de usurpar algo de la gloria de Dios para mí. Poco antes de empezar la convención, fui afligido por un virus que nunca antes me había afectado, y escasamente podía hablar. No disfruté la convención. Aunque di los mensajes, no tengo idea si alguien los aprovechó o no. Por medio de estas circunstancias aprendí a través de la experiencia lo que Dios ha dicho, y a otro no daré mi gloria. Isaías 42 2.8. Había memorizado ese versículo hacía muchos años y conocía su verdad intelectualmente, pero, por la adversidad lo aprendí en la práctica. Entonces pude decir con el salmista, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Sal. 119 2.71. La sabiduría es superior a nuestros adversarios. La sabiduría de Dios no solo está tan por encima de la nuestra como está el cielo por encima de la tierra, sino que también es superior a la sabiduría y astucia de nuestros adversarios. Esto debería ser de mucha tranquilidad para nosotros. Yo, por lo menos, en este punto de mi vida, he encontrado más fácil soportar la adversidad de las circunstancias contrarias que la que viene de otras personas. Aparentemente, David sintió de igual manera. En 2 de Samuel 24:14, él dijo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Otras personas, por varias razones, pueden planear tratarnos injustamente, tomar ventaja de nosotros o usarnos para sus propósitos egoístas. Pero, Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo, contra Jehová. Por lo tanto, podemos decir las palabras de Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Aún los planes más atroces de nuestros adversarios solo pueden lograr lo que Dios ha ordenado soberanamente para nosotros, y en su infinita sabiduría, con habilidad, hace que se cumpla. Los hermanos de José pensaron deshacerse de él porque se sentían excesivamente envidiosos. Pero Dios dispuso desde el principio usar su plan para enviar a José delante de ellos con el fin de que fuera su abastecedor durante los 7 años de hambre. Ellos destinaron estas acciones para mal, pero Dios las utilizó para bien. Saúl pensó matar a David porque éste estaba recibiendo más alabanza que él por su destreza militar. Pero Dios usó estos meses y años, en que David se estuvo escondiendo de Saúl, para formar en él el carácter que lo hizo un gran rey y hombre conforme al corazón de Dios. Aparentemente, muchos de los salmos más significativos fueron escritos durante esos meses. Uno de mis favoritos, el Salmo 34. Fue escrito durante la época cuando David tuvo que actuar como loco por temor a un rey gentil. Ese es el salmo al que con más frecuencia me remito cuando lucho contra el desánimo. Lo que Saúl quería para mal, Dios lo quería para bien. Satanás pensó que obteniendo el permiso de Dios para afligir a Job lograría por consiguiente, que éste maldijera a Dios. Pero lo único que logró fue ser un instrumento para producir en Job una relación más profunda y reverente con Dios. A Satanás se le permitió afligir a Pablo con un aguijón en la carne para atormentarlo, porque probablemente, pensó que así anularía la efectividad de su ministerio. Por el contrario, solo logró ponerlo en la circunstancia, que le enseñó por la práctica, la suficiencia de la gracia de Dios, y que su fortaleza se hace perfecta en nuestra debilidad. 2 Co. 12 2.9. Piense en cuántos miles de creyentes, a través de los siglos, han encontrado que la gracia de Dios es suficiente para ellos. Meditando en las palabras de Dios a Pablo en esa época, la sabiduría de Dios, entonces, es mayor que la de cualquiera de nuestros adversarios, ya sean otras personas o el mismo diablo. Por lo tanto, no deberíamos temer lo que intenten o tal vez logren hacernos. Dios está obrando tanto en esas cosas,
como en las adversidades, la enfermedad, muerte, problemas financieros y destrucciones de la naturaleza. La sabiduría de Dios en los asuntos del mundo yendo más allá de nuestras circunstancias personales. También podemos decir que la infinita sabiduría de Dios, dirigiendo su poder soberano, gobierna el mundo. Mirando a nuestro alrededor vemos que gran parte del mundo está fuera del control de Dios y que mucho de lo que le sucede no tiene sentido. ¿Por qué 109 niños se ahogaron bajo un deslizamiento de lodo en South Wales, o miles mueren de hambre en África Oriental? ¿Por qué las naciones, aparentemente más malvadas, prosperan tan frecuentemente en el plano de los asuntos mundiales? ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos, y los pobres más pobres? Dado que vivimos en un mundo maldito por el pecado, todas estas cosas simplemente se le podrían atribuir al carácter pecaminoso del hombre. Pero si aceptamos que Dios es soberano, como lo vimos en capítulos anteriores, entonces debemos concluir que tiene el control de todas estas tristes circunstancias, y que las dirige con su infinita sabiduría a su propósito determinado. No son solo una diversidad de eventos incontrolados y sin relación. Por el contrario, todos forman parte del plan perfecto de Dios, que un día se revelará para su gloria y el bien de su iglesia. El profesor Berkouwer nos ayuda de nuevo cuando escribe: todas las facetas de la vida están comprendidas dentro del gobierno de Dios. La pluralidad de la vida está bajo una perspectiva, lo cual no quiere decir que exista una confusión de incontables y fragmentados eventos en los cuales la actividad se manifiesta. Existe un eje, un centro que unifica la diversidad de su actividad. La unidad incluye progreso de eventos desde su promesa en el momento de la caída hasta completar la formación de su pueblo santo. Así como hemos aprendido a no preguntar por qué, o buscar explicaciones racionales, o pretender descubrir qué bien hay en nuestras adversidades, también debemos aprender a silenciar nuestros corazones con respecto al gobierno de Dios en el universo. Debemos llegar al punto donde podamos decir, en palabras de David: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Sal. 131 2.2, en todas las tragedias que lleguen sobre la humanidad en todo el mundo. El puritano John Flavel escribió: crea firmemente que el manejo de todos los asuntos de este mundo, públicos o privados, está en las manos del sabio absoluto Dios. Sométase a su sabiduría, y no confíe en su propio entendimiento. Cuando Melanchthon se sentía oprimido por las preocupaciones y dudas acerca de los asuntos angustiosos de la Iglesia de su tiempo, Lutero lo reprendía por su desánimo. No pretenda ser el gobernante del mundo, más bien deja las riendas del gobierno en las manos del que lo hizo y sabe mejor cómo gobernarlo. Esto no significa que debamos ser indiferentes e insensibles al gran dolor que hay en todo el mundo. Debemos orar por las víctimas de tragedias y, cuando tengamos la oportunidad, responder tangiblemente al alivio de sus sufrimientos. Pero podemos ser compasivos sin cuestionar a Dios acerca de su gobierno sobre el mundo. Cuestionar la sabiduría de Dios, además de ser un acto irreverente, también debilita el espíritu. No solo deshonramos su gloria sino que también nos privamos de la tranquilidad y paz que llega con el solo hecho de confiar en él sin exigir una explicación. Una confianza en Dios sin reservas aun cuando no comprendamos lo que está sucediendo o por qué, es el único camino a la paz, alivio y gozo. Dios quiere que lo honremos confiando en él, pero también desea que experimentemos la paz y el gozo que vienen como resultado. Investigando sobre el tema de la sabiduría de Dios entre los maestros de siglos anteriores, encontré el siguiente párrafo, que tan hermosamente resume todo lo que he intentado decir al respecto. Lo transcribo sin ningún comentario adicional, esperando que éste lo anime, como lo ha hecho conmigo, para confiar en Dios en todas las circunstancias, privadas o públicas, y para creer que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Debería llenarnos de gozo el saber que la sabiduría infinita guía los asuntos del mundo donde muchos de sus eventos están cubiertos de oscuridad y misterio, y a veces parece reinar una intrincada confusión. Con frecuencia la maldad prevalece y Dios parece haber olvidado las criaturas que creó. Nuestro camino a través de la vida es oscuro, tortuoso y rodeado de dificultades y peligros. Cuán llena de consuelo es la doctrina que enseña que la sabiduría infinita dirige cada evento, trae orden de entre la confusión y luz de entre la oscuridad y, a aquellos que aman a Dios, hace que todas las cosas,
ya sea el aspecto presente o la tendencia aparente, trabajen juntas para bien. 9. Conocer el amor de Dios. Signo de interrogación abierta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35. 37. Un amigo mío que dedica gran parte del tiempo animando a otros, estaba confundido por las luchas espirituales de uno de sus hijos, y desesperado clamó: Dios, pienso que estoy haciendo mejor trabajo cuidando de tus hijos que el que tú estás haciendo con el mío. Un día él me comentó: tan pronto dije eso, me arrepentí ante el Señor. No obstante, su frustrante experiencia ilustra un aspecto: muchos de nosotros somos tentados, de vez en cuando, a cuestionar el amor de Dios. Me identifico con mi amigo, pues una vez, cuando una de nuestras hijas estaba atravesando por una serie de experiencias difíciles, dije: Señor, no trataría a mi hija en la forma como tú la estás tratando. También tuve que arrepentirme de mis palabras insolentes y buscar en las Escrituras la promesa de que el amor de Dios es tan real en los momentos de adversidad como en los de bendición. Parece que tanto más creemos y aceptamos la soberanía de Dios en cada evento de nuestra vida, más somos tentados a cuestionar su amor, y a pensar: si Dios tiene el control de esta dificultad y puede hacer algo al respecto, ¿por qué no lo hace? El rabino Kushner prefirió creer en un Dios que es bueno pero no soberano. En algunas ocasiones, ojalá momentáneamente, también nosotros somos tentados a creer en un Dios soberano que no es bueno. Satanás, cuyo primer acto hacia el hombre fue cuestionar la bondad de Dios, plantará en nuestras mentes el pensamiento de que Dios en el cielo está burlándose de nuestra aflicción. Pero no estamos obligados a escoger entre la soberanía y la bondad de Dios. La Biblia afirma ambos atributos con igual énfasis, ya que casi en todos los pasajes de la Escritura aparecen referencias a su bondad y misericordia, así como a su soberanía. En nuestra lucha contra la adversidad, no nos atrevemos a difamar la bondad de Dios. Como Philip Hughes dijo: creer que Él no se interesa es tan inconcebible como creer que no puede. El apóstol Juan dijo: Dios es amor, 1 Juan 4:2.8. Esta frase sucinta, junto con su paralela Dios es luz, 1 Juan 1:2.5, es decir, Dios es santo, resume el carácter esencial de Dios como se nos reveló en las Escrituras. Así como a Dios le es imposible por naturaleza ser algo menos que perfectamente santo, también le es imposible ser algo menos que perfectamente bueno. Puesto que Dios es amor, una parte esencial de su naturaleza es hacer bien y mostrar misericordia a sus criaturas. El Salmo 145 habla de su inmensa bondad, de ser clemente y misericordioso, de ser bueno para con todos, y de tener misericordia sobre todas sus obras. Vs. 7:9-17. Incluso en su papel de juez de los hombres rebeldes, él declara: no quiero la muerte del impío, Ezequiel 13:11. Cuando nos encontramos en medio de la adversidad, como frecuentemente suele suceder, una calamidad tras otra parece seguirnos, y somos tentados a dudar del amor de Dios. No solo luchamos contra nuestras propias dudas, sino que Satanás aprovecha esas situaciones para susurrarnos acusaciones contra Dios, como: si Él te amara, no hubiera permitido que esto sucediera. Mi propia experiencia indica que Satanás nos ataca mucho más en el área del amor de Dios, que en la de su soberanía o sabiduría. No podemos evitar ser tentados, pero si vamos a honrar a Dios confiando en Él, no debemos permitir que tales pensamientos se alojen en nuestras mentes. Como Philip Hughes de nuevo dice, cuestionar la bondad de Dios es, en esencia, sugerir que el hombre se preocupa más por la bondad que Dios. Insinuar que el hombre es más bondadoso que Dios es arruinar la propia naturaleza de él. Es negarlo, y este es justamente el empujón a la tentación de cuestionar su bondad. Volvamos a los dos incidentes relatados al principio del capítulo. En ambos casos mi amigo y yo dudamos de la bondad de Dios. Hicimos justamente aquello contra lo que Philip Hughes advirtió, aunque solo momentáneamente. Le dijimos a Dios que estábamos más preocupados acerca del amor hacia nuestros hijos de lo que Él lo estaba, y que éramos más bondadosos que Él. En nuestros momentos de sensatez estas deducciones son inconcebibles, pero en una prolongada adversidad,
podemos empezar a abrigarlas. Incluso el virtuoso Job, quien al principio de sus calamidades podía decir: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Finalmente, llegó al punto en que también cuestionó la bondad de Dios, y dijo: y Dios me ha quitado mi derecho y de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Job 34 2.5,9. Si Dios es perfecto en su amor y abundante en su bondad, ¿cómo combatir nuestras dudas y las tentaciones de Satanás para cuestionar su bondad? ¿Qué verdades acerca de Dios necesitamos albergar en nuestros corazones para usarlas como armas contra la tentación de dudar de su amor? El amor de Dios en el Calvario. No hay duda de que la prueba más convincente del amor de Dios en toda la Escritura es la entrega de su Hijo para que muriera por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4 2.9-10. Juan dijo que Dios es amor, y así lo mostró, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Nuestra mayor urgencia no es librarnos de la adversidad, pues todas las dificultades que puedan ocurrir en esta vida no pueden, en ninguna forma, compararse con la total calamidad de la separación eterna de Dios. Jesús dijo que ningún bienestar terrenal se puede comparar con el gozo eterno de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Lucas 10:20. De forma similar, ninguna adversidad se puede equiparar con la terrible calamidad del juicio eterno de Dios en el infierno. Por lo tanto, cuando Juan dijo que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo, estaba diciendo que lo mostró al suplir nuestra mayor necesidad, la cual es tan grande que ninguna otra puede siquiera comparársele de cerca. Si queremos una prueba del amor de Dios por nosotros, entonces debemos mirar primero a la cruz donde ofreció a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. El Calvario es la prueba concreta, absoluta e irrefutable del amor de Dios por nosotros. El alcance del amor de Dios en el Calvario se observa en el costo infinito de entregar a su Hijo unigénito y en la condición desdichada y miserable de aquellos que amaba. Dios no podía librarnos de nuestros pecados sin un costo inmensurable para Él y su Hijo. Y por su gran amor hacia nosotros, ambos quisieron, más que por solo buena voluntad, pagar ese alto costo, al dar el Padre a su Hijo unigénito, y el Hijo al entregar su vida por nosotros. Una de las características esenciales del amor es el autosacrificio, y este nos fue demostrado hasta el máximo en el amor de Dios en el Calvario. Considere también la condición miserable y desdichada de aquellos que Dios amaba. Pablo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5 2.8. Algunas veces es difícil para los que hemos sido educados en hogares cristianos o moralmente rectos, apreciar el peso de la afirmación de Pablo siendo aún pecadores, ya que éramos personas generalmente rectas, y moralmente decentes a los ojos de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Es difícil vernos como Dios nos vio, como infelices, miserables y rebeldes pecadores. Pero Pablo nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. Ef. 2.2.1. La visión de Ezequiel de Israel como un valle de huesos secos, Ezequiel 37, sería una descripción adecuada de todos nosotros antes de nuestra salvación. Una vez un amigo y yo estábamos maravillados de la conversión de uno de los criminales de cuello blanco más notables de nuestro tiempo. Le dije a mi amigo, ¿qué? ¿Y antes de nuestra salvación no estábamos tan muertos espiritualmente como él? Sin importar qué tan rectos éramos moralmente antes de ser salvos, aparecíamos ante Dios como la casa de Israel, nada más que un montón de huesos muy secos. En Efesios 2, Pablo continúa con su descripción de nuestra condición desdichada. Dice que seguimos la corriente de este mundo, v2, es decir, de la sociedad impía que nos rodea. No solo eso, sino que también seguimos al diablo, a quien Pablo llama el príncipe de la potestad del aire. Tal vez no era por una elección consciente y deliberada que seguíamos al diablo, sino porque estábamos bajo su potestad y dominio. Ver Hechos 26 2.18, Colosenses 1:13. En realidad éramos siervos del principal enemigo de Dios. Además, Pablo dice que
vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. V3. Vivíamos para nosotros mismos, para nuestras ambiciones, deseos y placeres. Pablo continúa, entonces, con su descripción de nosotros antes de ser salvos, concluye con la afirmación de que por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. No debemos olvidar el hecho de que la ira de Dios es muy real y justificada. Todos hemos pecado continuamente contra un Dios santo y justo, nos hemos rebelado voluntariamente contra sus mandatos, desafiado su ley moral y actuado en total oposición a su voluntad conocida para nosotros. Debido a estas acciones éramos objeto de su ira. Tal vez se pregunte por qué, en un capítulo sobre el amor de Dios en la adversidad, aparentemente he divagado sobre nuestra condición pecadora. Lo he hecho por dos razones. Primera, debemos reconocer la profundidad del amor de Dios, no solo al dar a su Hijo unigénito, sino al entregarlo para que muriera por personas tales como Pablo nos ha descrito. Pero he tratado este punto por otra razón. Cuando empezamos a cuestionar el amor de Dios, necesitamos recordar quiénes somos. No tenemos ningún derecho a su amor, y no merecemos ni un poquito de su bondad. Una vez escuché a un orador que decía, cualquier cosa a este lado del infierno es pura gracia. No sé de nada que corte tan rápidamente la actitud desafiante de, ¿por qué me sucedió esto a mí? Cómo darnos cuenta de quiénes somos en realidad ante Dios, considerados en nosotros mismos, separados de Cristo. Vemos entonces, que Dios nos amó cuando no lo merecíamos, cuando no había nada en nosotros que justificara su amor. Cada vez que nos sintamos inclinados a dudar del amor de Dios por nosotros, debemos volvernos a la cruz, razonando de esta forma, si Dios me amó tanto como para entregar a Jesús a la muerte cuando yo era su enemigo, puedo tener la certeza de que me ama lo suficiente como para cuidarme ahora que soy su hijo. Habiéndome amado hasta el punto máximo de la cruz, no puede dejar de amarme en mis momentos de adversidad. Después de dar ese invaluable regalo, su hijo, seguramente también dará todo lo que sea consistente con su gloria y mi bien. Observe que dije, debemos razonar. Si vamos a confiar en Dios en la adversidad, tenemos que usar nuestras mentes en esos momentos para razonar sobre las grandes verdades de su soberanía, sabiduría y amor como se nos revelan en las Escrituras. No podemos permitir que nuestras emociones dominen nuestras mentes. Más bien debemos buscar que la verdad de Dios las gobierne. Nuestras emociones deben convertirse en subalternos de la verdad. Esto no quiere decir que no sintamos el dolor de la adversidad y la aflicción. Lo sentimos profundamente. Tampoco significa que debemos esconder nuestro dolor emocional tras una actitud estoica. Sentimos el sufrimiento en la dificultad, pero no debemos permitirle hacernos caer en pensamientos duros hacia Dios. Puede parecer frío e incluso no espiritual, tratar de razonar acerca de las verdades del amor de Dios en circunstancias de angustia, dolor y desilusión. Pero no lo es. Pablo, en uno de los pasajes más exaltados de la Escritura, usó una forma de razonar, una reflexión de mayor a menor, cuando dijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ro. 8:32. Pablo argumentó que si Dios nos amó tanto como para ofrecernos el regalo más grande que jamás se puede concebir, con seguridad no nos negará ninguna bendición menor. Para afianzar esta verdad en una forma más aplicable a nuestro tema actual pensemos, si el amor de Dios fue suficiente para mi mayor necesidad, la salvación eterna, con seguridad lo es para mis necesidades más pequeñas, las adversidades que encuentro en esta vida. Si vamos a llegar a la misma convicción sincera de Pablo, que ninguna adversidad nos puede separar del amor de Dios, tenemos que utilizar nuestras mentes para discurrir sobre estas grandes verdades de la Escritura como Pablo lo hizo. El amor de la familia de Dios por la gracia de Dios al haber confiado en Cristo como nuestro Salvador. Como creyentes hemos sido puestos en la familia de Dios. Él ha pactado ser nuestro Dios, y que nosotros seamos su pueblo. Hebreos 8:10. A través de Cristo nos ha adoptado como sus hijos y nos ha enviado su Espíritu Santo para que viva dentro de cada uno y testifique con nuestro espíritu que somos sus hijos. El Espíritu Santo nos da testimonio de esta relación filial que tenemos con Dios cuando hace que clamemos en nuestros corazones, Abba,
Padre, Romanos 8 2.15-16. Se dice que en la casa de los judíos, los esclavos no podían emplear la palabra Abba para dirigirse al jefe de familia, ya que ésta era reservada para los hijos. Por lo tanto, el uso que Pablo le da nos hace entender cuán profundamente nos asegura el Espíritu que en realidad somos hijos del Supremo Dios, ahora nuestro Padre Celestial. Como nuestro Padre Celestial, Dios ama a sus hijos, con un amor muy especial, un amor paternal. Nos llama escogidos de Dios, santos y amados. Col. 3:12, énfasis del autor. Tan increíble como pueda parecer. Se gozará sobre ti con alegría. Se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Él se goza en nosotros como un padre lo hace con sus hijos. Como Matthew Henry observó cuando comentó sobre Sofonías 3:17. El gran Dios no solo ama a sus santos, sino que se deleita en amarlos. Dios se regocija en amarnos porque somos de su exclusiva propiedad. En el Salmo 103 2.11 David habla del amor paternal de Dios en esta forma, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En el capítulo anterior vimos que los caminos de Dios están por encima de los nuestros, como los cielos están por encima de la tierra. Aquí notamos que el amor de Dios por los suyos es tan alto como los cielos por encima de la tierra. Por lo tanto, así como la sabiduría de Dios, o la altura de los cielos, no se pueden medir, tampoco lo podemos hacer con el amor de Dios por nosotros. Este es perfecto no solo en su efecto, sino infinito en su extensión. Ninguna calamidad que nos sobrevenga, por grande que sea, nos va a llevar más allá del límite del amor paternal de Dios. El amor de Dios en Cristo. Este amor de Dios sublime y sin medida es derramado sobre nosotros, no por quienes somos o por lo que somos, sino porque estamos en Cristo Jesús. Observe que en Romanos 8:39 Pablo dice que, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El amor de Dios fluye en nosotros completamente a través de, o en Jesucristo. Pablo usa con frecuencia el término en Cristo para referirse a nuestra unión espiritualmente vital con Jesucristo. Jesús habla de esta misma unión en su parábola de la vid y los pámpanos en Juan 15. Así como los pámpanos están vitalmente unidos a la vid para dar vida, los creyentes, en un sentido espiritual, lo están a Cristo. Como las partes del cuerpo están vitalmente unidas a la cabeza, en la misma forma, estamos espiritualmente relacionados a Cristo. Es muy importante que nos apropiemos de este concepto crucial de que el amor de Dios para nosotros está en Cristo. Así como el amor de Dios por su Hijo no puede cambiar, tampoco su amor para nosotros, porque estamos unidos con aquel a quien él ama. El amor de Dios para nosotros no puede fluctuar como el amor por su Hijo no fluctúa. Constantemente somos tentados a examinar nuestro interior para encontrar alguna razón por la cual Dios debería amarnos. Por supuesto, con frecuencia esa búsqueda es desalentadora. Generalmente, encontramos dentro de nosotros, razones por las cuales pensamos que Dios no nos debería amar. Esta búsqueda es antibíblica, pues la Biblia es muy clara en afirmar que Dios no busca dentro de nosotros una razón para amarnos, sino que nos ama porque estamos en Jesucristo. Cuando nos mira, no nos ve como cristianos solos, resplandeciendo en nuestras buenas obras, aunque sean buenas porque somos creyentes. Por el contrario, cuando nos mira, nos ve unidos a su Hijo amado, investidos de su rectitud. Nos ama, no porque seamos encantadores en nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo. Aquí tenemos entonces otra arma de verdad que deberíamos guardar en nuestros corazones para usarla contra nuestras dudas y la tentación de cuestionar el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros no puede fallar como no falla su amor por Cristo. Debemos aprender a ver nuestras adversidades desde el punto de vista de nuestra unión con Cristo. Dios no nos trata como a individuos que permanecen libres, sino individualmente, pero como individuos unidos a Cristo. El amor soberano de Dios. En capítulos anteriores vimos ampliamente la soberanía de Dios sobre todo su universo, la cual se ejerce principalmente para su gloria. Pero, puesto que usted y yo estamos en Jesucristo, su gloria y nuestro bien están enlazados, y cualquier cosa que sea para nuestro bien es para su gloria. Por tanto,
Con la garantía de la Escritura, podemos decir que Dios ejerce su soberanía a nuestro favor. Pablo dice en Efesios 1:2-22-23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así pues, Cristo reina sobre todo el universo para beneficio de su cuerpo, la Iglesia. Ya hemos visto que la soberanía de Dios es absoluta sobre los más imponentes poderes terrenales o espirituales, y penetra en los más mundanos e insignificantes detalles de la vida. Ahora vemos en Efesios 1:2-22-23 que este poder es ejercido por Cristo para beneficio de su cuerpo que es la Iglesia. Puesto que la Iglesia es su cuerpo, Cristo ejerce su soberanía en su beneficio. Dicho en palabras del comentarista del Nuevo Testamento William Hendrickson, puesto que Él está tan íntima e indisolublemente unido y la ama con tan profundo, ilimitado e inalterable amor. Cristo está usando su poder para el gobierno del universo. Y continúa diciendo, la cercanía de la unión, el insondable carácter del amor entre Cristo y su Iglesia se enfatizan en el simbolismo cabeza-cuerpo. Puesto que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, con la cual está vitalmente unido, la ama tanto que en su interés ejerce su infinito poder haciendo que todo el universo con todo lo que está en él coopere, sea voluntaria o involuntariamente.